Muy buenos días para todos. Mi nombre es Hernán Santos, soy director del Instituto de Formación Docente Diocesano de Capillibarí, Paraguay, y estoy aquí para contarles sobre un sueño hermoso que pretendemos compartirlos con ustedes, que son los futuros educadores de nuestro país, de nuestros países. En el año 2021, la Red Internacional de Educación Docente, la RIED, en sus siglas, que depende de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, llamó a participar a instituciones de todo el continente americano en los llamados proyectos STEM, es decir, proyectos que integren la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. STEM también es sinónimo de STEAM, y la A que se le agrega incluye el arte. El Instituto de Formación Docente Diocesano de Capillibarí se alió con la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública, La Salle de Urubamba, Perú, para presentar el proyecto llamado Cuentos Viajeros, como una oportunidad para colaborar en la concientización de los derechos de los niños, niñas y jóvenes desde una perspectiva intercultural e interdisciplinaria. En estos somos cómplices para soñar. ¿Cuál es el desafío que tenemos? El desafío que tenemos como estudiantes de la carrera docente de la educación escolar básica, en el caso aquí de Paraguay, es la de producir nuestros propios materiales para el aprendizaje de nuevas tecnologías desde la perspectiva STEM. En este orden de ideas, los cuentos son una herramienta muy potente para construir sentidos y significaciones y de esta manera seguir trabajando en la conciencia de la defensa de los derechos de los niños, las niñas y los jóvenes. Quisiera compartirles esta poesía que de alguna manera se convierte en palabras inspiradoras de lo que deseamos hacer. La poesía se llama Educar y fue escrita por el hermano de La Salle, Fermín Gainza, un hermano chileno, y dice así: educar es lo mismo que poner un motor a una barca. Hay que medir, pensar, equilibrar y poner todo en marcha. Para eso, uno tiene que llevar en el alma un poco de marino, un poco de pirata y un poco de poeta, y 1,5 kilos de paciencia concentrada. Pero es consolador soñar, mientras uno trabaja, que ese barco, ese niño, irá muy lejos por el agua. Soñar que ese navío llevará nuestra carga de palabras hacia puertos distantes, hacia islas lejanas. Soñar que cuando un día esté durmiendo nuestra propia barca, en nuevos barcos seguirá nuestra bandera enarbolada. Esta hermosa poesía del hermano Fermín Gainza nos invita a pensar que la educación que nosotros transmitimos hoy en día también por medio de la tecnología y por medio de las palabras, de las narraciones, tienen destinos inimaginados y las fronteras muchas veces simplemente están en nuestras mentes. Así que podemos pensar que nuestras palabras pueden llegar a puertos muy lejanos por medio de las narraciones. Para eso les invitamos a que contemos cuentos. En este proyecto el desafío es contar cuentos, narrar historias que permitan transmitir a las nuevas generaciones los valores de nuestras culturas y la conciencia que debemos tener todos en conocer y respetar los derechos de los más pequeños. Las generaciones que nos precedieron, es decir, nuestros antepasados, utilizaron muchísimo las narraciones orales
para transmitir la cultura, los valores, y déjenme decirle que aún hoy eso tiene una fuerza única. Estamos definitivamente ante el poder narrativo de la educación. Ahora bien, ¿cómo vamos a escribir nuestros cuentos? Porque esa es la invitación que queremos hacerles a ustedes que van a ser futuros docentes. Y lo primero que tenemos que pensar es en la moraleja. ¿Sobre qué derecho del niño, la niña o el adolescente quiero que mi cuento deje una enseñanza? En esto no nos queda otra que investigar sobre los derechos de los niños. En Paraguay nosotros tenemos el Código de la Niñez y de la Adolescencia que asegura los derechos de los niños y los adolescentes en un marco legislativo propio del país. Imagino que lo mismo podemos encontrar en otros países de América Latina como Perú y otros países que en este caso serían nuestros aliados. La otra cuestión que tenemos que tener en cuenta tiene que ver sobre qué valor de tu cultura quieres que enseñe tu cuento. O sea, tendríamos dos perspectivas. Podemos pensar nuestro cuento desde una enseñanza sobre los derechos de los niños o sobre un valor de nuestra cultura que queremos transmitir por medio de nuestros cuentos. Entonces, este es el primer aspecto a tener en cuenta, pensar en la moraleja que queremos transmitir. El segundo elemento es escoger los personajes para nuestro cuento. Y aquí es muy importante esta idea. Como vamos a trabajar desde nuestras culturas, de ahí que este proyecto es intercultural, sería muy interesante que podamos incluir un personaje mitológico de nuestras culturas, ya sea la cultura guaraní o la cultura inca, y que forme parte de nuestro cuento. Podemos escoger uno, dos o más personajes de nuestras mitologías para que formen parte de nuestro cuento. Y también podemos inventar otros personajes, ficticios también, que puedan interactuar con estos personajes míticos. Un niño, una niña, una joven. En esto hay que sentirse libre para incorporar los personajes que uno quiere. También podemos incorporar personajes secundarios. Este entonces sería el segundo aspecto a tener en cuenta. El tercer aspecto sigue teniendo que ver con los personajes. ¿Qué características físicas tienen nuestros personajes? ¿Y sus actitudes cómo son? ¿Qué personalidad tienen? Entonces tenemos que hacer el esfuerzo de describir, de caracterizarlos lo más que podamos. Este entonces sería el tercer aspecto a tener en cuenta. El cuarto aspecto, y esto es sumamente importante, tenemos que saber para quiénes vamos a escribir. Es decir, tenemos que escoger a nuestros destinatarios. ¿Quiénes van a ser los que van a leer nuestro cuento? ¿Qué características tienen esos niños, niñas o jóvenes adolescentes que van a leer? Tenemos que pensar porque somos países que estamos conformados por, aquí en Paraguay, la cultura guaraní. El idioma guaraní sigue siendo muy fuerte en el interior del país y también imagino que en la zona de Urubamba, en el Perú, el quechua también sigue siendo bastante fuerte. Entonces debemos escoger en qué lengua vamos a transmitir nuestro cuento. También tenemos que tener en cuenta la edad, el grado en el que están nuestros alumnos, para qué ciclo es, y de acuerdo a esos destinatarios, a esos niños o adolescentes que tengamos como destinatarios de nuestros cuentos, deberemos escoger también el lenguaje y el vocabulario que sean más adecuados para ellos. Entonces, este es el cuarto aspecto a tener en cuenta. El quinto aspecto tiene que ver en el lugar y imaginar cómo va a ser el lugar donde se van a desarrollar los hechos.
puede ser que sea en un bosque, en el campo, en la ciudad, en un barrio, en donde a ustedes les parezca mejor. Entonces, es muy importante que dentro de la narración de los cuentos podamos incorporar sonidos que pueden haber, por ejemplo, del bosque, de la ciudad, algún ladrido de perro, un maullar de algún gato, y se puede utilizar onomatopeyas. Las onomatopeyas son aquellas palabras que, por ejemplo, brum, o miau, o wow, wow, esas son todas palabras así onomatopéyicas. Entonces podemos incorporar esto en nuestros cuentos de modo que también pueda ser, pensarlo también desde el sonido a nuestros cuentos. Este sería entonces el quinto aspecto a tener en cuenta. El sexto aspecto a tener en cuenta es imaginar cómo van a interactuar los personajes entre sí. ¿Qué sucede cuando se encuentran nuestros personajes? Y aquí es muy importante que podamos incorporar dentro del cuento algunos diálogos. A veces el diálogo, si todo nuestro cuento va en castellano, por ejemplo, los diálogos lo podemos hacer en nuestras lenguas nativas. En el caso de Paraguay, en guaraní, en el caso del Perú, en quechua. Y entonces, sí, abajo ponemos la traducción. Entonces, estos diálogos son sumamente interesantes porque nos pueden ayudar a pensar los cuentos desde la lengua materna, la lengua local. Y es importante pensar en la interacción entre los personajes, sobre todo cómo se van a desarrollar las acciones. Este sería el sexto aspecto que tendríamos que tener en cuenta a la hora de pensar nuestros cuentos. Y ahora sí, el séptimo aspecto a tener en cuenta es la historia que ustedes tienen que imaginar, que debe ser una historia original. Y les invitamos a considerar nada más esta estructura, pero ustedes pueden inventar la estructura que mejor les parezca. A veces es importante hacer como una introducción sobre el lugar donde se desarrollan los hechos, los personajes, su personalidad, sus características físicas, el día, el año, la estación, el clima, y que en ese contexto se pueda plantear un problema. Y en la parte central del texto, del cuento, podamos poner entonces, bueno, cómo se plantea el problema mediante diálogos, reflexiones, que se discutan ideas, y cómo se resuelve el problema, ya sería la parte final del cuento, y allí tenemos que tener en cuenta la perspectiva de los valores y los derechos, de modo tal que eso quede muy en claro. Lo importante es que se ha defendido un derecho o se ha solucionado un problema a partir de la defensa de los derechos del niño, de la niña, del adolescente, o se ha solucionado ese problema a partir de un valor que nosotros queremos transmitir a la siguiente generación. Por ejemplo, el valor de la solidaridad, el valor de la amistad, el valor de la ternura, etc. Entonces sería el séptimo aspecto a tener en cuenta. Y el octavo, aquí recién nos ponemos a escribir y hay que ensayar un borrador. No siempre resulta fácil escribir, a veces hay que tenerse paciencia a uno mismo, pero hay una cosa muy importante. Ten en cuenta que nosotros contamos con tu originalidad. Y te invitamos a que puedas escribir tu cuento en una hoja en blanco o en tu cuaderno. Y te sugerimos que utilices lápiz y borrador de manera que te resulte más fácil la escritura, borrar aquellas cosas que no te parezcan que queden del todo bien y que puedas construir este borrador de tu cuento. Este sería la octava sugerencia. La novena sugerencia, una vez que ya tengas tu borrador listo, si te animas a ilustrar tu propio cuento, la invitación es a que lo puedas hacer vos misma o vos mismo. Pero también, y esta es una cosa interesante, le puedes solicitar a otro compañero o a otra compañera que sepa dibujar, que te ayude a ilustrar el cuento.
Obviamente, cuando editemos el cuento, el dibujo, el crédito del dibujo o la ilustración se lo tenemos que dar a ese compañero o compañera. Este sería, este sería el noveno aspecto a tener en cuenta. El décimo aspecto a tener en cuenta es compartir tu cuento con un compañero o una compañera. Muchas veces sucede que lo que nosotros escribimos no necesariamente es lo que habíamos pensado como idea. Entonces, antes de entregar tu cuento, permite que otro compañero o compañera pueda leerlo, que pueda y que te diga si es que ha podido entenderlo, si se entiende, y escucha muy bien con atención las sugerencias que te puede dar tu compañero o compañera. Por último, está la entrega del cuento a la comisión que va a evaluar tu cuento. Una vez que hayas terminado de escribir tu cuento, te invitamos a que puedas hacer una versión en limpio, como para entregarla a la comisión de evaluación. Y esa comisión va a escoger los 15 mejores cuentos para que sean difundidos en medio del proyecto, por medio del proyecto que hemos presentado a la Red Internacional de Educación Docente. De esta manera, habiendo sido elegidos estos 15 cuentos, después continuaremos con una segunda parte ya de trabajo con estos 15 estudiantes que hayan podido resultar como ganadores para, para esta etapa. Sin embargo, esta invitación se extiende a todos los estudiantes de nuestras instituciones. De esta manera, estamos concluyendo este video que es de difusión de cómo poder escribir nuestros cuentos y esperamos el aporte de ustedes porque América Latina, nuestros países, Perú, Paraguay, necesitan de docentes que de verdad apuesten a una nueva educación para este siglo XXI. Un saludo muy cordial para todos y que tengamos todos muy buen día. Hasta la próxima.